Solo un equipo italiano logró meterse entre los mejores 16 de la UEFA Champions League. Y, sorpresa para todos, fue el equipo que menos esperábamos que iba a clasificar. El Atalanta es el único representante italiano que está presente en los octavos de final de la Champions League. La Juventus eliminada nuevamente en fase de playoff y el Inter sorpresivamente eliminado por el equipo que es la revelación de la temporada. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre todo lo que sucedió en la UEFA Champions League, en la Europa League y en la Conference League, y al final les tenemos un debate interesante. Les recordamos también que en el caso de la Europa League, el Bologna clasificó y se va a enfrentar a la Roma en los octavos de final, y la Fiorentina, sufriendo como hace siempre la Fiorentina esta temporada, sufriendo, logró clasificar a los octavos de final de la Conference League. Antes de meternos en materia, le damos las gracias a Sabrina Ayuaga, que está aquí en la producción. Y aquí me acompaña el señor Gustavo Adolfo Silva Pérez, que lo veo sonriente, portador de la cucarda de Don Polémica en el programa número 41. Eso es correcto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a Sabri también, a la audiencia. Un gran saludo. Recuerden suscribirse para que les salgan nuestros episodios semana tras semana. Y como bien comenta Félix, sí, la semana pasada me gané esta espectacularidad que tengo acá, la gran cucarda de Don Polémica, por ser Don Polémico la semana pasada. Recordamos a la audiencia, ¿no? Sí, por el clip, sacamos el clip de justamente de la sección de Don Polémica, en la que hacíamos ciertas afirmaciones y decíamos si era humo o factos. En esa afirmación decíamos que el Como estaba más para clasificar a Champions que la Juventus. Este señor dijo que eso era un facto, yo dije que eso era humo, y ahí en las redes sociales, pues... Me mataron. Sí, lo liquidaron, pues. Bien, vamos a ver ¿verdad? el resultado al final de temporada, a ver. Es Porque así. este es uno de los señores que dijo que iba a pasar algo de lo que nadie se esperaba en esta Champions League. Pero ese es el tercer tema que vamos a tocar. El primero, por supuesto, que lo tenemos que arrancar con el Atalanta, el milagro del Atalanta de Raffaele Palladino. Sí, El Atalanta volvió a los octavos de final de la Champions League después de varios años de no llegar a esta instancia, y lo hizo remontando un 2-0 contra el Borussia Dortmund. Había perdido de visitante y en la vuelta ganó 4-1 con un partidazo, ¿no? Un partidazo, realmente, como bien menciona Félix, la DEA, desde que Iván Juric deja el banquillo y se sienta Raffaele Palladino, es otro equipo. Lo vemos también en Serie A. Sí, siento que fue una eliminatoria bastante compleja antes de comenzar, porque bueno, que te toque uno de los equipos más fuertes de Alemania, no es para nada sencillo, pero sacaron la casta. Una Atalanta que inclusive en fase de grupos de la Champions le ganó en Bérgamo al Chelsea. Sí. O sea, sí saben jugar, sobre todo en casa. En el Signal Iduna Park el partido quedó 2-0 a favor del Borussia Dortmund, y como bien comentas, un partidazo. Volvió Scamacca al gol, un partidazo de Samardzic. Sí, bueno, y la frialdad para cobrar sí. ese penal al final. De cosas destacables, por lo menos de rendimientos particulares de jugadores, no del Atalanta, sino del Borussia Dortmund, está la situación de Bensebaini, que hizo un partido para el olvido. Penal, autogol, o sea, se equivocó prácticamente en todo. Y hay que decirlo porque también en el momento en el que el Atalanta ya estaba ganando 2-0, se echó un poquito para atrás y el Dortmund tuvo muchas situaciones de peligro. Después del 3-0, que fue casi ahí seguido, bueno, vino el descuento un poco automático del Borussia Dortmund porque el Atalanta se fue para atrás. Pero después como que nuevamente retomó y al final, de hecho, el cuarto gol ya parecía que el tiempo extra era lo que iba a pasar, y un error del portero. Es una cosa que quedaba en segundos. Sí. Lo que tenías era que reventar el balón, intentaron salir jugando, fallaron el primer pase a la presión alta, que es algo que hace muy bien el Atalanta, y de ahí vino la jugada del penal. Sí, no, y una cosa también importante a destacar es que Bérgamo se ha vuelto un fortín. O sea, de la mano de Raffaele Palladino se puede decir que la DEA hace respetar su casa. Y bueno, tal cual como bien comentábamos al principio del episodio, ha sido el único equipo italiano en Champions que ha sacado la casta de la Serie A. Sí. Y es importante. Sí, o sea, sí, no es para menos. Creo que el menos favorito en el papel cuando comenzó la Champions, Sí, era el Atalanta. y el que se encuentra hoy por hoy
en octavos de final. Sí. El Atalanta no jugaba los octavos de final de la Champions League desde la temporada 2020-2021. Se recordarán que cayó eliminada con el Real Madrid. También la primera vez que participó en Champions League, que fue en la temporada 2019-2020, la de la pandemia, llegó a cuartos de final, o sea, superó los octavos y perdió con el PSG ahí al último minuto. Ese equipo del Atalanta. Bueno, por tercera vez los estamos viendo después de mucho tiempo. Primera media temporada de Palladino y ya están octavos de final, increíble. En la liga está ahí, no sé si los vamos a ver en Champions el año que viene, pero yo me gustaría entrar en este debate justamente a raíz de lo que es este resultado, porque nosotros antes, tú lo dijiste bastante bien, al principio de temporada al equipo que menos le teníamos fe era el Atalanta. Cuando salió la llave eliminatoria contra el Borussia Dortmund, dijimos, el Atalanta no pasa. Después de perder el primer partido, ni de broma pasa el Atalanta y ahora clasifica. Este resultado quizás nos invita un poco de cara al partido con el Bayern Múnich a ser un poco más precavidos, no decir de una vez, mira, el Atalanta definitivamente no va a pasar con el Bayern, porque en los octavos le va a tocar al Bayern Múnich. ¿Tú cómo lo ves? O sea, cambia un poquito las expectativas. A ver, favorito, ahí es el Bayern Múnich por la historia que tiene en la competición. También hay que tomar en cuenta que tiene jugadores de talla mundial. Hoy por hoy el Bayern es uno de los mejores ataques, tiene muchísimos goles esta temporada, pero no veo que esté completamente cerrado. La ADEA viene de ganarle nada menos y nada más que al super rival en Alemania del Bayern Múnich, que es el Borussia Dortmund. O sea, que tienen con qué. Y como bien comentaba, jugar en Italia, jugar en Bérgamo, en el estadio del Atalanta, se ha vuelto un fortín. Sí. Por ahí, de repente, en el Allianz Arena es una cosa, se debe cuidar si realmente Rafael Palladino quiere clasificar a cuartos de final. La clave, Félix, para mí, en mi lectura, es que cuide mucho la portería en Alemania. Mira, yo entiendo por qué lo dices. Tiene bastante sentido, justamente resaltando eso de que en casa es donde es más fuerte. Pero hay que decir algo. El Atalanta es un equipo naturalmente osado. Entonces el Atalanta no es un equipo que se va a ir a encerrar. Cuando el Atalanta se ha ido a encerrar en otros momentos de la historia, también incluso lo llegaron a hacer varias veces con Gasperini, las cosas no se le dan. El Atalanta es un equipo que tiene que salir a buscar, no importa si está jugando local, no importa si está jugando de visitante. Si por ahí el resultado es abultado, 2, 3 goles de diferencia, sabemos que el Atalanta tiene la capacidad para en casa medianamente intentar de revertir esa situación. Entonces por eso yo no lo veo tanto. Un ejemplo, lo vimos en el año que ganaron la Europa League, que en semifinales todo el mundo decía que iba a perder con el Liverpool, semifinales o cuartos de final, no recuerdo en este momento, con el Liverpool de Klopp. Era el último año de Klopp, el Liverpool se los va a llevar por delante porque es el Liverpool. Terminó goleando el Atalanta en Anfield. Entonces, yo creo que al Atalanta no se le da eso de irse a encerrar. Y si va a perder con el Bayern Múnich en el Allianz, va a perder jugando bien. Tenemos que destacar un poquito aquí también los antecedentes que tienen un peso, tanto para el Bayern como para el Atalanta, porque el Atalanta ha jugado contra equipos alemanes en 15 oportunidades, considerando todas las competencias europeas. Tiene 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas. No está nada mal. Sí, no, el balance está inclusive a favor. Bueno, y si nos vamos a partidos de Champions League, tiene 3 victorias y 1 derrota. Esa única derrota de visitante contra el Dortmund, que la vimos este año. Ya le ganó al Frankfurt esta temporada. El año pasado, si no me equivoco, en la fase de liga también le ganó al Stuttgart. Entonces, como que bueno, inclusive en la final, en la final de la Europa League le metió una sandunga a ese Bayer Leverkusen todopoderoso que no había perdido con nadie. Y bueno, ahí vimos que el marcador quedó 3-0. Entonces, lo que yo destaco de esta conversación, este debate que estamos teniendo con respecto a la DEA, es que la única manera que el Atalanta pueda pasar a la siguiente fase es que jueguen de tú a tú y no se minimicen como equipo. No, es que lo peor que hemos visto del Atalanta, o por lo menos los peores tramos que vimos en esa llave contra el Dortmund, sobre todo en la vuelta, fue cuando decidió replegarse una vez que ya había volteado el marcador, porque con el 2-0 ya forzabas el alargue y tú podías decir, bueno, pero siguió buscando, y después del 3-0 se fueron para atrás, y después de irse para atrás, el golazo de Adeyemi, pero también hubo una tapada muy importante de Carnesecchi en el transcurso, como de costumbre, ¿no? Entonces eso, cuando ya se sabían conocedores, como suele pasar en esas situaciones, como que se fueron a defender y al Atalanta no es que es el mejor equipo defendiendo. Pero hay que tomar en cuenta también, o sea, realmente uno de los fuertes
del Atalanta es la parte física y sobre todo la verticalidad que tienen Claro. para atacar. Claro, pero la parte... Pero la parte defensiva en un equipo de fútbol italiano es importante Claro, también. no, pero la parte física es más del Atalanta, yo la veo cuando ejerce la presión alta. Sí, sí, Que precisamente. se le da muy bien y lo vemos, bueno, ahí está el tema del cuarto gol que derivó en ese penal. Vamos a dar otra estadística y te voy a hacer una breve pregunta antes de pasar al siguiente tema. El Bayern Múnich también ha jugado un montón de veces con equipos italianos. Tenemos 41 partidos en Champions League del Bayern contra italiano. 19 victorias, 8 empates, 14 derrotas. Pero si nos vamos Está al cerrado, dato... está cerrado también. no está tan robado para el Bayern. Y este es el otro dato más importante. 11 veces partidos de eliminación directa contra clubes italianos. 5 veces clasificó, 6 veces no clasificó. Ahí Curiosamente, la vara se va para el otro lado. el año pasado, ¿quién eliminó al Bayern Múnich? El Inter de Milán, ¿no? Y ojo, inclusive se decía que en el Allianz Arena el Bayern le iba a dar una sandunga y por ahí Sí. salió San Lautaro Martínez con ese golazo de 3 dedos. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, y el gol de Frattesi también. el gol ahí, de Frattesi. al final. Importantísimo. La pregunta que te quería hacer ya para cerrar el tema del Atalanta. En caso de clasificar, ¿le tocaría o Manchester City o Real Madrid? Ya es prácticamente imposible, podríamos decir. ¿Ves al Atalanta clasificando? ¿Hasta dónde llega el Atalanta en esta Champions? Wow, Después de este partido. A ver, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, sobre todo en esta primera fase de la Champions League, es que hay dos equipos como muy fuertes o como favoritos, y lo dice el rendimiento, y esos dos equipos han sido el Arsenal, que está en la otra llave, y el Bayern Múnich, que está en esta llave. Inclusive, creo que el Bayern inclusive perdió un solo partido y fue contra el Arsenal. Sí. Hay que actualizar un poquito ahí la tabla, si no me equivoco. Pero si es así, yo realmente, por el rendimiento que llevan esta temporada, yo doy como favorito el Bayern. Y, a ver, hay que tomar en cuenta también que es sorpresivo que el Atalanta esté en octavos y no esté ni Inter ni Juventus. Exacto. Porque son los más fuertes de Italia. Eso. Entonces, si me pones a un Inter o a un Juventus por ser de los equipos más fuertes de Italia, de repente Te la cambia piensas. un poco, sí, exacto. Claro. Pero va a pasar el Bayern. Bueno, yo también, yo estoy ahí de acuerdo. Solo para recordarte y para recordarles a todos, el año pasado, después de la fase de Liga, todo el mundo decía la Champions la gana el Liverpool o el Barcelona porque fueron los mejores Sí. equipos de la fase de Liga. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Otro equipo que se fue con la frente en alto en esta Champions League fue la Juventus. La Juventus, a priori, antes de empezar esta llave, dijimos que era favorita, tenía que clasificar contra el Galatasaray, eso hay que decirlo, no se puede esconder, pero perdió 5-2 en la ida, jugando con uno menos prácticamente todo el segundo tiempo. En la vuelta protagonizó una de las hazañas más grandes que terminó en frustración para los juventinos porque no lograron clasificar. También con un jugador menos durante todo el segundo tiempo, lograron ganar 3-0, remontar una desventaja de 3 goles, se fueron al tiempo extra, tuvieron la jugada del gol para matar, no matar la llave, pero para tener la ventaja en el tiempo extra, la desperdiciaron y después eventualmente el Galatasaray pues aprovechó eso. La Juventus se va a esta Champions League, pero se va con la frente en alto, ¿no? Mira, una de las cosas que quiero hacer antes de empezar este debate de la vecchia señora es aplaudir a todos los fanáticos de la Juve. De verdad los aplaudo porque la Juve hizo una excelente demostración. Mira, una cosa fue el partido de ida y otra cosa fue el partido de vuelta. En el partido de ida pesó muchísimo la expulsión de Cabal. Y es una de las cosas que más le ha pesado a la Juventus, por lo menos en Champions lo hemos visto, pero realmente en Turín fue otro equipo. Si la Juventus si hubiese comido los 5 goles, si no hubiesen las expulsiones de por medio, la Juventus estuviese en octavos de final, porque es un equipo que juega excelente. En Champions juega excelente, Sí. de verdad. Inclusive paso por aquí para decir, y termino con las flores a mis amigos de la Juve, de verdad, es el equipo italiano, a pesar de que esté eliminado, que jugó mejor fútbol en toda la Champions esta Champions. temporada. Bueno, de eso verdad sí. que sí. Y vino de menos a más. Esas son Cabe fuertes declaraciones. destacar, porque hay que recordar que bastante que lo hablamos, que cuando estaba Tudor era un equipo irreconocible. Cuando llega Spalletti,
Spalletti agarra las riendas y le deja deja- una y buena le deja cara. su firma. Spalletti debería quedarse, le deberían dar chance para poder desarrollar un proyecto Bueno. y de verdad excelente. Justamente me quería meter con ese tema, pero para destacar algunas de las cosas que dijiste. Cuando estuvieron 11 contra 11, tanto en Istambul como en Turín, la Juventus nunca estuvo abajo en el marcador. Ese es un dato importantísimo. Sí, 11 contra 11 estaban empatados Exactamente. y 11 contra 11 en Turín estaba arriba la Juventus. Incluso con uno expulsado, Y igual jugando, estuvo arriba. ojo, jugando mejor también en Turquía. Eso. Porque cuando Kutmeiner empata el juego, eso fue una sanduga por lo menos de 20 minutos. Bueno. Hasta que bueno. Es que sí. O sea, estaban, a ver, 90 de los 210 minutos que se jugaron, porque se jugaron 90 minutos más los 30 de la prórroga, 210 minutos. 90 de esos minutos la Juventus estuvo con un jugador menos. Y aún así llevó las cosas a la prórroga y aún así se quedó a 1 milímetro de clasificar a los octavos de final. O sea, es una cosa para quitarse el sombrero. Para mí, obviamente es un fracaso, es una decepción porque te está dejando fuera el Galatasaray en playoff de nuevo. La Juventus no se mete en octavos de final de la Champions League desde la temporada 2021-2022. Eso es muchísimo para un club como la Juventus. No se mete en cuartos de final de la Champions League desde 2018-2019. Sí, bueno, inclusive, estamos hablando de la Juve. hay que tomar en cuenta también que es otro dato. En este nuevo formato que se juegan de 16avos, la Juve no ha pasado de los 16avos. Sí, bueno, tal cual. Otro año contra otro rival que a la Juventus le pasa eso. Cuando llega a veces como favoritas por lo menos, en las últimas veces que lo hemos visto así en Champions, pues no termina dando la talla. Independientemente de si sea una buena o una mala temporada, es un club grande. Pero lo que comentabas de Spalletti, yo creo, bueno, esta es la pregunta que quería hacer. Si con este partido ya se acaba el tema, ya se acaba el debate, bueno, es que Spalletti lo renovamos, decía la Juve, si clasifica a la próxima Champions League. No, yo creo que no hay que ponerle condiciones. O sea, el sacrificio que vimos en ese partido de vuelta yo creo que es suficiente como para que se haya ganado por lo menos la próxima temporada. Y aparte de eso, también quiero acotar que Luciano Spalletti no es cualquier entrenador en Italia. Es un entrenador que tiene un currículum bastante grande, bastante importante. Hay que dejarlo trabajar, porque lo hemos visto. O sea, la Juve realmente está jugando mejor. Hoy por hoy podemos nombrar a los 11 jugadores que prácticamente juegan siempre. Con Tudor no sabía qué iba a pasar, si de repente cambiaba la alineación, si de repente entraba uno, entraba otro. Era un equipo muy inconsistente, muy intermitente, y eso se veía en la cancha. Hoy por hoy se ve que es un equipo ya un poco más consolidado, un poco más maduro en ese tramo. Yo creo que de cara a la próxima temporada, si deciden seguir con el proyecto de Luciano Spalletti, fundamental que la Juventus se compre un defensor central de jerarquía, porque lo que más le ha costado a la Juve en este tramo, que era el tramo más importante de la temporada, dijimos que podía ser una bisagra si la Juve clasificaba, podía cambiar toda la temporada y bueno, empató con la Lazio, después todo lo que pasó con el Derby de Italia, perdió con el Como, pierde esta eliminatoria y se le va todo un poquito, se le escapa todo. Y en resumen, en los últimos partidos ha recibido muchísimos goles. Lo que queda demostrado es un equipo que juega bien, ataca bien sobre todo, remontó a la Roma en el Olímpico, perdiendo 3-1, bueno, empató el marcador. Y lo que queda evidenciado clarito es que la Juventus, la fase defensiva es la que más le cuesta. No, y es importante resaltarlo también porque eso sí no viene de la mano de Spalletti. También lo veíamos con Tudor. Con Tudor era un equipo que hacía muchos goles, pero también le marcaba muchos goles. Entonces ahí vemos que es una defensa muy endeble. Sí, bueno, ya por nombre, de hecho tuvieron que hacer malabares en las últimas semanas con la lesión de Bremer, las expulsiones que tenían encima. Eso que comentas es importante, porque una de las cosas que siento yo, de acuerdo a mi lectura, que le ha pesado mucho a la Juve esta temporada, es que uno de los mejores centrales que tiene ha sido muy inconsistente con el tema de las lesiones, que es Bremer. Sí. Cuando juega Bremer, la defensa cambia bastante. Sí, hay como una garantía, hay más seguridad. También otros jugadores que tenemos que destacar es, bueno, Locatelli se lanzó un partidazo Mira, de vuelta y se ganó la convocatoria para Italia. Si quedaban dudas, y tiene que ser titular. Con el tema de Locatelli, aparte del partidazo, yo digo que la temporada realmente de Locatelli ha sido muy buena. Sí. Y sobre todo la segunda parte el comienzo estaba muy flojo. Digamos que las primeras 10 fechas estaba por ahí un poquito flojo, pero
Lo que le falta a Italia, ese puesto que está ahí, que no se sabe, que es el mediocampista central, Locatelli, por la entrega Sí. que dejó en este partido, por la entrega que dejó también en el Derby de Italia, porque Sí, a lo sí, mejor no sí, lo recordarán, pero jugaron con uno menos todo el partido, marcó Sí. el gol. Locatelli Porque tiene que estar. inclusive, de hecho lo comentábamos al principio de temporada, que se intercambiaron las cosas, porque al principio de temporada Bryan Cristante de la Roma comenzó Un muy boom, bien, sí. pero hoy por hoy Bryan Cristante ha bajado mucho el rendimiento, mientras que Locatelli lo ha subido. Yo creo que el mediocentro defensivo de la selección italiana Para de el cara repechaje. para el repechaje, creo que se lo está ganando Manuel Locatelli. Sí, bueno, y vamos a ver qué pasa con Berratti, que dentro de todo no es que es mediocampista central, no, él es más como un volante. Pero bueno, Gildis también destacable, Sí. McKennie, bueno, hizo gol de nuevo en ese No, partido. mira, él es un emblema. Yo creo que ya Sí, y, Winston McKennie es otra cosa en la Juve. y Kalulu que cada vez que lo veo jugar yo no entiendo por qué el Milan lo dejó ir así como si nada. O sea, Kalulu es un Ha tipo venido que... de menos a más. Yo he Exacto. visto un mejor rendimiento de Kalulu. Eso es uno de los jugadores que explotó bastante con Spalletti. Con Tudor pasaba desapercibido. Ahorita con Spalletti tiene mucho más llegada. Y que es un comodín, Y o sea, te puedes jugar sí, cuando juegas con defensa 3 y te puedes jugar cuando juegas con defensa 4 sí, como lateral. Es perfecto. Una última cosa que quería hablar sobre la Juventus. O sea, esto de verdad es una hazaña, no es comparable ahorita que vamos a hablar del Inter, que también se enfrentó con un rival de menor envergadura y terminó eliminado. No es lo mismo la forma en la que quedaron eliminados. Una pequeña reflexión o un debate también, porque Segroa, o sea, tuvo la jugada para clasificar. La pregunta es, ¿Segroa es el nuevo Niang? Porque por ahí algunos se acordarán de Mbaye Niang en esos octavos de sí. final contra el Barcelona. El Milan había ganado 2-0 la ida, el partido de vuelta lo estaba perdiendo 1-0. Tiene la jugada para empatar ese partido, se ponía 3-1 la serie, en ese momento estaba el gol de visitante. O sea, el Barcelona hubiese quedado, tenían que hacer otro milagro, ese partido igual terminó 4-0, clasificó el Barça. Pero como que la carrera de Niang, muchos estamos de acuerdo con que estuvo muy marcada por esa situación que no supo definir en ese momento. Segroa llegó como, además tampoco es tan joven, ¿no? Tiene 25 años, llegó como uno de esos fichajes que medio daban esperanza Sí. por cómo juega bien. Tuvo una jugada que, o sea, es la jugada para clasificar y el error es muy grave. O sea, no es que era más difícil errarlo, que fue lo que hizo, que meter el gol. Entonces mi pregunta es esa, si marca un poquito, más que su carrera, su paso por la Juventus. O sea, como que yo no sé si los fanáticos de la Juve van a querer que Segroa siga en el equipo después de esto, ¿no? Así que también hay que tomar en cuenta que con la llegada de Once Groa, él no tuvo muchos minutos al principio, él cada vez está teniendo más minutos, pero ha sido muy inconsistente. Es un jugador realmente a nivel de rendimiento que te puede jugar bien como te puede jugar mal. Él es muy rápido, va mucho al uno contra uno, en eso lo tiene, pero siento que a pesar de los 26 años, que no es un jugador joven, no tiene la madurez de un jugador crack todavía y eso le cuesta, le pesa. Sí. Al final, un jugador crack, un jugador de equipo grande, cuando tienes la oportunidad, porque no la tienes, ni siquiera es titular, te dan la oportunidad y tienes esa jugada, haces el gol y no solo que haces el gol, porque en ese momento no solamente iba a hacer el gol, sino que se iba a llevar todas las flores de la institución y de la fanaticada, lamentándolo mucho, Segroa, tal Sí. cual, quedó como el jugador que es, un simple jugador normal, más del montón y ya está. Sí, bueno, es muy duro que una jugada defina Sí. eso también, pero era una jugada muy importante para el club en todos los sentidos. La Juve se hubiese puesto 4-0, a lo mejor terminaba clasificando. Y mencionaste ahí algunas cosas y me vino de una el recuerdo de Origi. Origi sí la metió. Sí. Origi la metió contra el Barcelona Sí. 2 veces y el Liverpool terminó ganando esa Champions League. Nos toca ir con el Inter, que no es casualidad que lo pongamos de tercero en este orden, porque de tercero o sea, si consideramos entre Atalanta, Juventus e Inter, ese es el orden de rendimiento de los equipos italianos. Atalanta ha sido el mejor, la Juventus por lo menos dio la cara. El Inter, una decepción no haber podido remontar ese resultado contra el Bodo Glimt. Había perdido 3-1 la ida, tenía la clasificación en la mano, jugando en casa en el Meazza, tenía que marcar 2 goles para llevar las cosas a la largue. Considerando el club que era, es verdad que el Bodo Glimt, por ahí alguien nos advirtió,
que podía aguarle un poquito la fiesta al Inter, pero yo no me esperaba Sí. esta eliminatoria de los Nerazzurri, del mejor equipo italiano de los últimos años, del mejor equipo italiano en Europa en los últimos años, de uno de los finalistas de la temporada pasada. Yo me esperaba un poquito más y no sé si esto es una muestra bueno, de que quizás Kibu, digamos, no está como todavía a la altura de ese cargo que le quedó, o si todavía el Inter está lidiando con esos fantasmas del 5-0 contra el PSG, no sé. Bueno, yo creo que una derrota bastante incómoda. Te veo feliz, Y no sé por qué. antes de esto, quiero hablarle a mis amigos interistas. No se molesten con nosotros. Nosotros no tenemos nada en contra del Inter. El podcast de Ogol Mío se habla de fútbol italiano y somos pro fútbol italiano. Pero a veces pensamos, cuando nos escriben por los comentarios, que realmente, no sé, la tenemos en contra del Inter, porque eso, y para nada, simplemente desde el comienzo de temporada estábamos varias veces hablando, debatiendo de qué tan preparado está Christian Kiu para hacer que el Inter sea un equipo competitivo y ganador, y sobre todo sacando la casta que como uno de los mayores y más grandes equipos de Italia. Una eliminatoria que yo nunca pensé que el global iba a quedar 5-2, Félix, realmente paupérrimo. Yo pensaba que sí, que de hecho lo comentaba, que Bueno, tu predicción, el Bodo, tú dijiste que el Bodo pasaba, ojo con el Bodo. pero iba a ser muy, muy cerrado. Y muy Mira, cerrado no pareció tampoco. no, pero para nada, ni siquiera en Noruega. Ojo, una cosa que sí tengo que destacarle al Inter, que yo creo que por ahí la lectura de Kiu no fue la mejor. Mientras el Inter jugaba, valga la redundancia, jugadas aéreas, el Bodo temblaba. Pero no fueron tampoco tantas. Bueno, yo me quería meter justamente con ese tema para analizar como tal esa derrota, sobre todo de la vuelta, porque la ida la podemos justificar como quieran. No, es que el campo, que es sintético, que se lesionó Lautaro porque era sintético, que hace mucho frío, no pero sé, ya va, lo que quieran, lo que quieran. Pero ya va. Para flaco. Te voy a decir, miren, que un jugador como Lautaro Martínez se lesione en un campo sintético, esos jugadores, y sobre todo los argentinos, y nuestros amigos argentinos lo saben, se hicieron jugando en potrero, Félix. Bueno, sí, Por favor. Bueno, pero era una de las cosas ahí que mencionaban en la prensa. Y bueno, puede ser que la lesión se haya llegado a raíz de no estar acostumbrado a jugar en ese suelo. Eso puede pasar. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que se confió un poquito Kibu, porque en la rueda de prensa previa a la vuelta, él dijo una cosa. Él dijo, nosotros tenemos un buen promedio de goles por partido, más o menos, estoy parafraseando, no fue así tal cual. Básicamente dando a entender que los 2 goles iban a llegar en algún momento y que el Inter no tenía que desesperarse, no tenía que caer en la desesperación porque eso iba a ser peor, no sé qué. A mí me da la sensación que el equipo lo que interpretó esas palabras fue, bueno, vamos a hacer todos los goles de jugadas a balón parado, porque el Inter, una de las grandes herramientas que ha tenido esta temporada para solucionar los problemas en los partidos que se le traban es justamente la jugada a balón parado, que lo hemos destacado en otros episodios. Yo siento que el Inter apeló en exceso a eso. Es como cuando un equipo que no sabe qué hacer con la pelota mete todo el mundo al área y centro, y centro, y centro, y centro. Siento que fue un poquito así. 16 tiros de esquina en el partido de vuelta a favor del Inter. Un gol, y ese gol justamente llegó de la jugada a balón parado. Pero entonces esto lo que me dice es que Kibu como que no pensó en otra alternativa para buscar los goles. Pero es que mira, yo te voy a decir algo, Félix, y lo voy a reafirmar, así me caigan encima nuestros amigos del Inter. El que en el banquillo esté Christian Kiu realmente no es garantía de que el Inter vaya a ser un equipo ganador. Ok, en Serie A tienen una cierta ventaja, también por muchas cosas medio turbulentas por ahí en el camino. No se me molesten porque es verdad, vean los videos, lean las noticias, sigan a Ogol Mío para que vean. Y en Champions no le ganaron a ningún equipo fuerte. Bueno, y los eliminó, Dortmund. al Dortmund. Y los eliminó un equipo sorpresa. Bueno. Porque hay que también destacar, el Bodo, por ahí tan cenicienta en este momento no es.
pudo haber sido la cenicienta al principio de la Champions, Claro. que decían, Bodo, la primera vez que juega la competición europea, esto, lo otro, pero después que el Bodo le gana al City, que le gana al Atlético de Madrid en Madrid, Bueno, ya es un equipo, ok, de repente respetable por lo menos esta temporada. No, y que ya los equipos italianos habían tenido contacto con este club. Por lo menos la primera vez que yo vi al Bodo Glimt jugar, me acuerdo, fue en una instancia previa de repechaje, antes de la fase de grupos, entre Milan y Bodo Glimt. Y el Bodo Glimt empezó ganando ese partido 2-0, fue en San Siro, lo terminó remontando. Pero la presentación de Jens-Peter Auge fue tan buena que Maldini dijo hay que ficharlo, y lo ficharon. Y tuvo un año en el Milan, después se fue al Frankfurt, después terminó en el Bodo Glimt. Sí, no se acopló. Exacto, pero ya habían visto, mira, este equipo te hizo 2 goles y casi te saca de la Europa League. El año pasado eliminó a la Lazio en la Europa League. También había jugado 4 veces contra la Roma en la Europa League y por ahí la Roma se comió una goleada. Claro, fue en fase de grupos, casi que no importa, pero bueno, fue un 6-1 allá en Noruega. No, entonces viene de... es un nombre que ya hemos escuchado en las últimas temporadas. Bueno, eso es lo que digo. y fue semifinalista de Europa League. Sí, el año pasado. Entonces, el Bodo Glimt, a ver, como para minimizar un poquito lo del fracaso del Inter esta temporada, hay que decir que en Champions, que le tocó a un equipo que es el equipo revelación. Sí, Entonces, en sí. ese sentido, bueno, puede pasar. Ahora, hay otros factores que también me gustaría tocar. No sé qué tanto pesó, por lo menos, la ausencia de Çalhanoğlu, de Lautaro Martínez, que son 2 pilares fundamentales. Bueno, sobre todo en el partido de vuelta, Exacto. en el Meazza, que el goleador de la temporada y el goleador en las últimas temporadas del Inter no haya estado en el partido fue importante, porque yo creo que con Lautaro Martínez por ahí la eliminatoria hubiese quedado un poco más cerrada. O sea, estamos hablando de un global de 3 goles de diferencia. Entonces, no es cosa menor. Çalhanoğlu, que con la filosofía de juego de esta temporada, porque creo que el Inter, de acuerdo a la lectura de Christian Kibu, parece un equipo de voleibol, porque todo es aéreo. Çalhanoğlu es un excelente pateador, tira buenos centros, tiene buena pegada de lejos. Hubiese sido también importante en ese mediocampo. Sí, bueno, otra reflexión también es el tema del estilo de juego. Por ahí, uno de los medios más importantes deportivos de Italia, que justamente está muy vinculado al Inter, que es la Gazzetta dello Sport, por ahí alguien comentaba que la reflexión del partido era: nos robaron la idea y lo hicieron muy bien, refiriéndose a que el Bodo Glimt al final se cae un poquito todo este mito de que, bueno, que el fútbol italiano obsoleto para Europa porque es muy defensivo. El Bodo Glimt jugó a eso. Sí. El Bodo Glimt jugó a aguantar y contragolpear. Ojo, en los y dos lo hizo partidos. muy ordenado. En los dos partidos. El segundo gol del partido en el Meazza claro, fue una espectacularidad de gol. O sea, al nivel técnico. Y el es muy pase alto. que mete Auge. Auge, increíble. No, por eso. Entonces, es un poquito para acabar con esa cosa que está alrededor de Italia todo el tiempo, que es como que se perdió un poquito la identidad, los equipos intentan jugar un poquito más, ser un poco más ofensivos, tienes que ser ofensivo, juro. Mira, y no siendo ofensivo necesariamente, sino aguantando y contragolpeando también sirve, y le sirvió a un equipo pequeño inesperadamente. La otra pregunta que te quiero hacer ya para ir cerrando el tema Inter en este episodio pregunto, esta eliminación el peor fracaso del Inter en Champions en los últimos años? Porque si nos ponemos a revisar, el año pasado perdió la final con el PSG. El año anterior a ese, octavos de final con el Atlético de Madrid. El año antes a ese, final con el Manchester City. Y el año anterior a ese, octavos de final con el Liverpool. Equipos que te pueden eliminar. A mí esto me recuerda un poquito al tema de la eliminatoria con el Schalke 04 por ahí en la temporada 2010-2011, que el Inter llegaba con la chapa de campeón. Con el Marsella también en la temporada 2011-2012. O sea, esos partidos que tú dices, Mira, ¿cómo vas a perder con el Bodo? yo sí creo que esta ha sido, de los últimos años, la peor derrota que ha tenido el Inter, sobre todo porque es la primera vez que el Bodo Glimt juega Champions. El Inter viene de jugar la final de la Champions. Es uno de los equipos más fuertes de Italia y para mí sí veo que es un fracaso, realmente, porque era preferible que jugara contra un equipo que por ahí participara más seguido de esta competición. Y bueno, pero el Bodo es la primera vez que compite esta competición.
Mira, porque al final la experiencia, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene Claro. la experiencia? No, La tiene el Inter. y yo creo que lo deja muy expuesto todo cómo está la cosa en la situación en el Inter. O sea, es como que lo están haciendo muy bien en la liga, de eso no hay ninguna duda. Pero quizás toda esa narrativa que se formó alrededor del Inter esta temporada, sobre todo en Italia, vamos con todo, vamos de nuevo para la final, o por lo menos a cuartos, semi hay que llegar, qué sé yo, se derrumba porque el Inter esta temporada, lo que tú decías de los partidos directos, no le ganó al Atlético, no le ganó al Liverpool, no le ganó al Arsenal. En su primera llave de eliminación Sí. directo, de eliminación No, directa, y en la primera eliminado, fase, en Serie A, perdió con Milan, perdió con Juve. perdió con el Napoli, perdió con el Udinese, que por ahí es el que está como infiltrado, y perdió con el Bologna en la Supercopa Europa. O sea, el Inter ha perdido muy poco esta temporada, pero bueno, son partidos que pesan mucho. Mira, yo voy a volver a repetirlo para que me sigan cayendo porque realmente me gusta que mis amigos interistas me caigan encima. Te Porque quieres llevar la cucarda de nuevo, ¿no? Eso quiere decir que me quieren. Y de verdad, mucho afecto para ustedes. Cristian Chivu no es entrenador para el Inter. No está preparado para entrenar al Inter. Cristian Chivu todavía necesita mucho desarrollo como entrenador de un primer equipo. No es que no pueda ser entrenador, pero ahorita no. Él todavía necesita desarrollarse en un equipo que no le exija tanto como el Inter Bueno, de Milán. difícilmente yo creo que lo veremos fuera del banquillo del Inter porque probablemente vaya a ganar la liga este año. Entonces, un Sí. entrenador que te gana la liga no lo votas a menos que seas el Real Madrid, que por ahí lo hizo en algún momento. Si no me equivoco con Capello, si no me equivoco con Schuster también, no sé. Como en Schuster. Sí. En este episodio también nos toca comentar y abarcar un poquito la Europa League, que casi no hemos hablado de ella esta temporada. Tenemos ya asegurado un equipo italiano en cuartos de final de la Europa League. ¿Por qué? Porque Bologna, que le ganó al Brann en esta llave de playoffs, Brann de Noruega, va a jugar contra la Roma en los octavos de final. Roma que se clasificó directamente a los octavos de final. Entonces vamos a tener un partido entre italianos que va a ser un partidazo. Este Sí. va a ser el 12º enfrentamiento entre equipos italianos en la Europa League / Copa UEFA también en los años 90. Y el dato, que ya lo vimos por ahí en redes sociales, pero para refrescarles, es que en 6 de las 9 ediciones en las que dos equipos italianos se enfrentaron en la Champions League, en la Europa League, en 6 de esas ocasiones el campeón fue italiano. Así que Ojito. las estadísticas están un Ojito. poquito a favor del que gane esta llave. Ojito, ojito. ¿Cómo ves tú, Gustavo, esta situación? Porque obviamente, siendo tifosos de la Serie A, nosotros nos gustaría que llegaran la mayor cantidad de equipos Claro. italianos lo más lejos posible. Pero dentro de todo, si hubiese quedado en la otra llave el Bologna, pues no necesariamente tendríamos asegurado un italiano en los cuartos de final. Es Entonces, así. no sé cómo lo ves tú. No, mira, realmente es un partidazo. Yo creo que en la competición es un plato muy fuerte. Y no va a ser un partido menor, porque realmente que nos pasa mucho, a menos que, bueno, el equipo de cada uno juegue Europa League, entonces por ahí uno está más pendiente de la Europa League, pero lo que más vende siempre es Champions. Claro. Pero este partido de la Europa League realmente va a ser un partidazo, va a ser una llave muy cerrada, porque, a ver, voy a hablar, por ejemplo, del Bologna, que el Bologna en Europa League vino de menos a más. Mira, Se viene acomodando se también. viene acomodando y sobre también en todo- la liga se ha acomodado Sí, un poquito. se ha acomodado Después un de poco, un se mes y cayó medio ahí de y desastre. está todavía ahí. Pero ya está ganando más seguido, Sí. con más regularidad. Contra el Bram realmente fue, yo digo que fue contundente por ahí en el Renato Valara, les costó un poco. 2-0 el global. Sí, 2-0 el global, 1-1, pues. O sea, 1-1, 1-0. 1-0, 1-0. Y la Roma, como bien comentas, clasificó directo a la siguiente fase. Si me lo pones, o sea, realmente es importante porque en cuartos ya tener un italiano asegurado, ya por lo menos para el balance de los equipos de la Serie A esta temporada en Europa, eso ayuda un poco, por lo menos. Sí, bueno, es positivo, pues. Claro, A ver, los tifosos como nosotros. O Sí, sea, y también dentro de todo el tema del ranking que todavía se está Sí. jugando, aunque Italia tiene pocas posibilidades viendo todos los equipos que quedaron eliminados. Pero una cosa es que tenemos que decir también, el que gane este partido, que ya nos vamos a meter un poquito más en lo que puede ser ese partido como tal, le tocaría o el Lille o el Aston Villa. sí, Y el Aston Villa
pinta como uno de los candidatos en la Europa League, ¿no? O sea, a ver, O sea, tú que eres un conocedor a de la ver, Premier. el Vila es un equipo que suele ser fuerte, pero en los últimos meses ha estado bastante inconsistente. Inclusive hoy por hoy en Premier ha bajado un poco la cantidad de puntos. Ahorita se encuentra de cuarto lugar. En algún momento estuvo peleando la liga, ¿no? Exactamente, estuvo peleando la liga. Pero claro, ya que no pasa en todas las ligas, ya ahorita al irse cerrando, ya los equipos más fuertes empiezan también a meterle el acelerador, ¿no? Y pasa eso. Pero por ahí sí yo creo que es más favorito porque ya conoce que es levantar el trofeo Giampiero Gasperini, entrenador de la Roma, que cualquier otra. Claro. Otro entrenador y cualquier otro equipo. Bueno, eso también. Justamente quería hablar de eso, de qué equipo llega como favorito, quién se termina llevando la llave. Yo creo que, como tú dices, va a ser muy parejo, pero una de las cosas que sí he notado en los últimos años que hubo muchos enfrentamientos entre clubes italianos, sobre todo en la temporada 2022-2023. Vimos en Champions Napoli-Milan, Sí. Milan-Inter, después en Europa League también tuvimos un Roma-Milan por ahí. O sea, hemos visto muchos partidos entre equipos de la misma liga. ¿Y qué suele pasar, por lo menos con Italia, no sé con las otras ligas? Suele pasar que sí, son partidos muy parejos, pero a nivel de espectáculo no son partidos demasiado espectaculares, porque los rivales se conocen tan bien, a diferencia de como si Claro. jugara contra un equipo de otra liga, que suelen ser mucho más precavidos porque este tipo de partidos de llaves lo terminan normalmente definiendo errores. Entonces Sí, por sí, ahí sí. no suelen ser tan... Sí. ir Y a bueno, buscar el resultado, de hecho, a ver, esta temporada, en el primer encuentro de Serie A, lo ganó la Roma 1-0 en el Olímpico de Roma. Un partido cerrado Sí, también. que ojo, que todavía Ah. falta la vuelta. O sea, Exacto, vamos a tener sí. 3 partidos entre Boloña y Roma en lo que queda de la temporada. 2 de ellos van a ser de eliminación directa. A mí mi miedo principal es ese, que como espectáculo quizás no sea lo más espectacular porque van a ser 2 equipos que se reserven, pero también teniendo en cuenta que son Vincenzo Italiano y Giampiero Gasperini, quizás nos ofrecen un buen Sí, espectáculo. bueno, ojo, mira, a ver. Italiano jugó sus finales, jugó sus 2 finales de Conference League con la Fiorentina, Fiore. jugó su final de Copa Italia con la Fiorentina, jugó la final de la Copa Italia el año pasado y la ganó, y por eso es que está jugando la Europa League. Es decir, también, o sea, no es el mismo nivel, pero Claro, son entrenadores que están tiene con acostumbrados qué. a este tipo de partidos, digo, ¿no? ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? Bueno, también hay que tomar en cuenta que la liga pesa también. O sea, la Serie A pesa bastante porque la Roma, el Bologna sí se había caído, ahorita está empezando a ganar nuevamente, pero todavía tienen que asegurar ese puesto de instancias europeas para la temporada que viene, que si por ahí dejan a la deriva la Serie A, quién sabe qué pueda pasar la temporada que viene con Bueno, los Blue. Bueno, el Bologna también todavía está vivo en la Copa Italia. En la entonces, Copa Italia que también, justamente se va a estar sí. jugando esta semana la ida. Anoten de una vez las fechas. Bueno, que de hecho, el Bologna está jugando la Europa League porque ganó la Copa Claro, Italia la justamente, temporada justamente. pasada. Vayan anotando las fechas para los partidos. Jueves 12 de marzo en el Renato de Allara se juega la ida. El jueves 19 de marzo se juega la vuelta en el Estadio Olímpico de Roma. Si revisamos los antecedentes de eliminación directa, donde solo lo hemos visto a estos equipos, es en la Copa Italia. Entonces tenemos 2 clasificaciones por lado. El Bologna en la temporada 86-87 y en la temporada 95-96, siglo pasado las 2. Y la Roma consiguió la clasificación en la temporada 60-61 y 2008-2009. O sea, eliminando directamente al Bologna en una eliminación directa. Última pregunta antes de pasar al próximo tema. ¿Quién clasifica? ¿Cuál es tu predicción? ¿Quién termina llevándose la llave? Mi predicción va a ser una llave muy cerrada y va a pasar la Roma de Giampiero Gasperini. Bueno, yo creo que vamos a estar de acuerdo de nuevo, como ha sucedido en la Copa Italia. Me duele decir lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, porque tú eres un declarado fanático de sí, Rosso Blue. pero creo que está mucho más preparado a nivel técnico Gasperini que Vincenzo Italiano. Sí, pero eso también puede pesarle un poco más, ¿no? Porque Sí, la Roma sí. llega como favorita en este Sí, encuentro ligeramente, ¿no? Porque los últimos años también, si revisamos el historial, en los últimos 10 partidos, 4 victorias del Bologna de Serie A, 3 empates y 3 victorias de la Roma. O sea, la Roma no es que se le da Sí, no, fácil no, ganar al Bologna, ¿no? en Serie A la cosa está Está muy otra cosa. equilibrada. Yo también creo que clasifica a la Roma justamente por ese peso extra
de Gasperini. Creo que tiene jugadores más preparados para esta instancia. Es un equipo que, dijimos, hace 2 años eliminó al Milan también en la Europa League, entonces ya está acostumbrado o tiene por lo menos ese buen recuerdo de un partido contra un rival directo. Entonces, por ahí yo también me quedo con la Roma. Vamos a ver si la pegamos, porque este año no hemos pegado ni una sola predicción. La del Bodo. La del Bodo, La del nada, Gran Bodo. la del Bodo nada más. Y para terminar nuestro recorrido europeo, también le vamos a dedicar unos minutos a la situación de la Fiorentina, la casi embarrada de la Fiorentina en la Conference League, porque resulta y acontece que le tocó jugar los playoffs, porque sabemos que la Fiorentina este año es un caso de estudio, no clasificó directamente a los octavos de final, y le tocó jugar con el Jagiellonia de Polonia. Ganó 3-0 la ida, y la vuelta perdió 3-0 en los 90 minutos, se fue al tiempo extra, y el global terminó siendo el partido terminó 4-2, en el global terminó ganando 5-4 la Fiorentina, pero casi se terminan yendo a los penales, tuvieron prácticamente un gol de ir a los penales. Ahorita a la Fiore le va a tocar el Rakow también de Polonia en los octavos de final, y en caso de clasificar, que no lo sabemos porque la Fiorentina todavía está peleando ahí la zona de descenso, está muy ajustado, le podría tocar el Crystal Palace o el AEK Larnaca de Chipre. Entonces, por ahí, ya lo habíamos hablado en otro episodio, pero yo quería preguntarte, ¿no le conviene más bien a la Fiorentina simplemente desinteresarse de la Conference League y enfocarse en no descender? Sí, mira, 100%, porque al final la Conference es una competencia sin quitarle la importancia, porque al final es una competencia europea, internacional, pero no tiene el mismo prestigio que tiene ni la Champions, ni mucho menos la Europa League, que en su momento fue la Copa UEFA, que ya mutó. Si la Fiorentina se duerme por el hecho de jugar unos octavos de final, unos cuartos de final, o llegar a instancias lejanas en competencias europeas y desciende a Serie B, es que no va a poder ni siquiera prácticamente jugar, o sea, va a tener nuevamente que el proyecto de la Fiorentina la temporada que viene, si pasa eso, hay que volver a Serie A. Bueno, claro. Así que si me lo preguntas, realmente ellos deberían dejarlo ya. Una de las cosas que creo que pesó también en la vuelta es que Paolo Vanoli quiso aplicar sabiendo que tiene todo el sentido del mundo. Ganaste 3-0 la ida, va a jugar la vuelta en casa. Bueno, vamos a rotar la plantilla. Rotó, pero no tienes una plantilla lo suficientemente profunda, por lo menos esta temporada, o el rendimiento es muy malo esta temporada, a pesar de los buenos nombres que tiene, como para poder darte ese lujo. O sea, tú en Conference League, para clasificar, vas a tener que jugar, y eso quedó demostrado en esta llave, con los titulares. Si tú no juegas con los titulares, sí, vas a pasarla mal. Así bueno, entonces, te conviene sabiendo que tienes que pelear el descenso. Mira, no, inclusive quitando por ahí jugadores titulares, dándole oportunidad a jugadores que por ahí no son tan titulares. Los vimos en esta última fecha de Serie A y se comen 3 contra el Udinese. Claro, bueno, le tocó jugar por eso, 120 minutos más, media hora más de lo que se esperaba. En el tiempo extra, bueno, entró Moise Kean, también estaban ya los titulares, Fagioli, entraron los jugadores titulares que no habían estado, digamos, desde el principio. Entonces, el descanso que tú querías darle, no se lo pudiste dar, y te pasa factura en el partido ya del fin de semana. Entonces, esa situación se puede volver a repetir en el futuro, porque le toca jugar los octavos de final. Y cada vez va a ser mucho más fuerte. Y es importante que la Fiorentina no está en una situación en la que pueda estar botando puntos en la liga. O sea, no puedes estar especulando con eso. Sí, bueno, hoy por hoy están empatados con puntos con Lecce. Con el Lecce y con la Cremonese, que están ahí todos, emparejados en el último puesto del descenso, pero por motivos del criterio de desempate está el Lecce. Entonces, ¿hasta dónde llega la Fiorentina? No sé, te pregunto yo. A ver, yo te voy a decir algo si le toca antes de responderte eso. Me quiero meter un poquitico dando una pincelada del análisis de esta serie contra el equipo polaco, dejando de lado un poco la Serie A y hablando de la Conference. La Fiore jugó bien de visitante, ya tenías una cierta ventaja, y que pierdas 4-2, que al final terminas pasando la ronda, pero
se prolongó más tiempo por el tiempo extra contra un equipo polaco que, o sea, prácticamente no es un equipo ni siquiera hiper reconocido, ni con historia, ni nada. Ahí te das cuenta Sí, que bueno. la Fiorentina de verdad esta temporada le pesa No, mucho. es que Pero claro, ya lo hemos hablado también, Félix, en varios episodios, y más allá del tema futbolístico, el problema de la Fiore esta temporada es extrafutbolístico. sí, sí, tal cual. Y bueno, considerando todas estas cosas, ¿hasta dónde va a llegar la Fiorentina? Porque lo que dijimos, le podría tocar eventualmente el Crystal Palace, que sí, bueno, es un equipo medio irregular en la Premier, ¿no? Pero no, o sea, si los ponemos hoy cara a cara, o sea, por trayectoria podemos decir, sí, la Fiorentina es favorita por la historia, qué sé yo, los últimos años, siempre llegando al menos a semifinales de la Conference League, pero este año está muy mal. Sí. Entonces, no sé hasta qué instancia llega la Fiorentina. Yo siento que es posible que ni siquiera pase los octavos de final. A mí me da esa sensación. Sí, No, mira, no sé. yo creo que la Fiorentina, es que, siento que estoy tirando una moneda al aire, pero creo que llega a cuarto. ¿A cuartos de A final? cuarto. O sea, los elimina un posible Crystal Palace o Ok. por ahí un posible AEK. De Larnaca, sí, Sí, que de que Chipre. ya ahí en esa instancia ya las competencias se ponen un poco más fuertes, pero es una moneda al aire Sí, realmente. sí, es que hacer una predicción aquí es complicado, justamente. Si la Fiorentina estuviera, bueno, digamos, mitad de tabla, no está teniendo una buena temporada, que puede dirigir todos sus esfuerzos para la conference, ok, está bien, pero no es la situación, no es la situación para nada. Ahorita nos toca pasar a la esperadísima sección Don Polémica de esta jornada. Aquí tenemos al portador de la cucarda de Don Polémica que me va ganando por paliza en ese sentido. Eh, vamos a ver si hoy cambia de lugar esta hermosa cucarda. El debate del día de hoy, no vamos a tener dinámica como tal jueguito, sino un debate bien interesante. Yo conozco a este señor y yo sé más o menos por dónde van los tiros de este señor. La pregunta es, considerando justamente todo lo que hemos hablado hoy, que es el rendimiento de los equipos italianos en Europa, la competitividad de los equipos italianos en contexto europeo, ¿es buena o es mala? Pregunto yo, ¿es Ok. buena o es mala? Porque estamos hablando siempre, cada vez que pasa algo con el fútbol italiano, un equipo italiano queda eliminado, es una crisis. No, es que el fútbol italiano ya no es lo que era antes, entonces mira cómo eliminan al Inter con el Bodo-Glimt, bueno, con todas las cosas. Pasó después de la fase de la ida de los playoffs, que con el tema de la Juventus, no, es que es una locura, mire que el Atalanta, la Juventus y el Inter no van a pasar y no van a tener ningún representante dentro de los 16. Después vemos lo que hace el Atalanta y decimos, no, bueno, aquí hay algo. Después vemos lo que hace la Juventus y decimos, bueno, la Juventus fácilmente pudo haber estado en los octavos de final. Entonces, quizás, no sé si es un poco de resultadismo general que hay alrededor de cómo está la Serie A o es que de verdad estamos mal, porque ahorita nos vamos a meter con datos, pero no sé cómo lo ves tú, Gustavo. Mira, yo realmente pienso que el tema está en que a nivel histórico los equipos italianos suelen ser equipos fuertes y históricamente en competencias europeas y lo vemos, inclusive el segundo equipo con mayor cantidad de Champions es el Milan, 7 Champions. Y La sigue ahí, Juventus, tiene 20 años sí, sin ganarle y sigue ahí. y sigue ahí. La Juventus no quieres enfrentar a la Juve en Champions normalmente. Lo que pasa es que en los últimos años pareciera que el nivel de los equipos italianos en Europa, ojo, en Europa, ha bajado a como era el nivel anterior a eso. Porque en Serie A vemos partidazos, inclusive vemos cómo los equipos italianos juegan de tú a tú, lo dejan todo en el campo, pero yo no siento que en Europa sea igual. Bueno, la temporada pasada tenemos al Inter de Milán, que de hecho lo hemos hablado bastante, un Inter que le ganó a todos los equipos que eran favoritos. Y por ahí la gente que no sigue la Serie A, la sorpresa del Inter, sabiendo que realmente el Inter dentro de Serie A es un equipazo, pero más allá del balance, bueno, pudiésemos también hablar de lo que hizo el Atalanta de Giampiero Gasperini ganándole
3-0 en una final de Europa League al Leverkusen, Bayer Leverkusen, sí. Pero lo que te causaba antes, como cualquier otro equipo, cuando veías un equipo italiano en competencias europeas, que te temblaban los tobillos, porque sabías que te ibas a tener que reventar para poder pasar a la siguiente instancia, hoy por hoy creo que no pasa. A ver, sí, ahí hay muchas cosas, porque hay que ver dónde establecemos el punto de comparación. Si el punto de comparación es los 90, comienzo de los 2000, bueno, por supuesto que el fútbol italiano, ni la Serie A, ni el nivel de competencia de los equipos italianos está a la altura medianamente de eso. Ahí no hay punto de comparación. Ahora, también pasa muchas veces cuando se dan esas crisis en los países, porque también lo vemos a nivel de selección, que, bueno, Italia no ha jugado los últimos 2 mundiales, no sabemos si va a jugar el próximo mundial, o sea, también hay un tema de crisis en ese sentido. Y pasa que hay periodos que son así, por lo menos los años 70, por ahí no supimos mucho del fútbol italiano tampoco, aunque bueno, nosotros no estábamos vivos, ¿no? Pero uno revisa la historia y en los años 70 bueno, pocas cosas en los 60 el Grande Torino. Bueno, también, sí, pero ahí, o sea, bueno, hay ciertas cosas, pero eso, de los 70 hasta mediados de los 80, que más o menos volvió y después volvió con todo, y en los 90, bueno, fue la dinastía del fútbol italiano, la mejor época de la historia sin duda. Si establecemos el punto de comparación con eso, decimos, bueno, obviamente no, pero si lo establecemos con lo que era por lo menos hace 10 años, que el único que competía era la Juventus, a duras penas Italia podía meter 1 o 2 equipos en los octavos de final. Es decir, yo sí veo un crecimiento en ese sentido en las últimas temporadas. Porque tú dices, bueno, destacar lo de las finales del Inter, destacar lo de las finales la final del Atalanta, pero si revisamos las estadísticas, escuchen, últimas 5 temporadas en todas las competencias europeas, Conference League, Europa League y Champions League, 7 finales europeas jugadas por equipos italianos. La cosa es que solo 2 han ganado. Uno fue la Roma en la Conference League, la primera edición de la Conference League, y el Atalanta en Europa League. Pero de resto, hemos tenido, bueno, esas 2 finales del Inter, las 2 finales, una contra el City, sí, y la otra con el PSG. Ajá, y no solo esas 2 finales del Inter, tenemos las 2 finales de la Fiorentina en Conference League, que bueno, obviamente no es el mismo nivel, pero tenemos una final de la Roma perdida en Europa League que por ahí se nos olvida. Entonces, revisamos y en los últimos años tenemos, por lo menos esa temporada 2022-2023, tuvimos 3 equipos italianos en los cuartos de final de la Champions. El Napoli, el Milan, el Inter, y en ese momento, ¿sabes? Era sorpresa porque nadie se esperaba que esos clubes estuvieran ahí. Entonces yo digo, quizás no es que el rendimiento sea malo. O sea, si se compara, obviamente, de nuevo, con lo que ha sido históricamente el fútbol italiano, sí lo es, porque siempre debería haber por lo menos un equipo italiano en cuartos de final, eso es fijo. Milan, Inter y Juventus deberían estar siempre ahí y dar el mismo miedo que da el Real Madrid, que da el Barcelona, que da el Bayern Múnich, que da el Liverpool. O sea, cada vez que uno juega contra esos equipos, tú dices, no sé qué puede pasar, porque son estos equipos. Manchester City ahorita en esta época, PSG también. Dentro de ese grupo están los equipos italianos. Lo que pasa es que, bueno, hay una situación muy complicada también con el tema de cómo se maneja el tema de los ingresos. O sea, la plantilla, sí. Si uno compara la plantilla del Inter con cualquier plantilla de la Premier League, es casi que el doble o el triple del valor, pero tú los ves jugando y quizás mejor que el Inter, nada más podemos decir, bueno, el Arsenal, el City y a lo mejor el Liverpool, que uno diga sí, indiscutiblemente sí. Entonces es como que esa cosa, yo no sé si más bien es que hay una crisis de identidad. Justamente, y ya te voy a dar la palabra, Gustavo, porque sé que aquí me estoy encadenando con este discurso. Lo que decía, la reflexión que hacía la Gazzetta dello Sport con el tema del fútbol italiano, nos vendieron la idea de que teníamos que jugar bonito, justamente con todo el tema del tiki-taka. Algo similar pasó en Alemania con todo el tema de cuando fue Guardiola para allá, entonces tenemos que empezar a jugar así, porque el fútbol es así ahorita. Y bueno, se ha olvidado un poco el tema defensivo y el tema defensivo siempre ha sido lo más duro y lo más positivo de Italia. Entonces no sé si es más bien que hay que aceptar cuál es la identidad y ya, no sé. Mira, a ver, creo que hablaste por sí solo con el tema de las estadísticas, pero hay algo importante también ahí que, bueno, vamos a partir como la línea de tiempo, sí. Inclusive desde finales de los 80 hasta 2010, se pudiese decir, porque ahí también hubo unas finales de la Juventus, que una de ellas fue con el Madrid, no, que por ahí se cuelan. Y si hubo unos baches a comienzos de los 2000 sí, también con el fútbol italiano. Sí. Pero ¿qué pasa? El tema también está
en que este nuevo siglo, bueno, que ya no es tan nuevo porque ya se viene desarrollando, el fútbol italiano ha sido uno de los mejores fútbol de Europa. Y por ahí, en los últimos años, que no es malo el balance, no es lo que se veía de ese fútbol. También está pasando con la selección, inclusive la selección que tiene 2 mundiales sin ir. Anteriormente es eso, o sea, anteriormente te tocaba, mira, un Milan, y tú decías, epa, ya va. Cuidado con el Milan. No, Cuidado con el Milan. Te tocaba inclusive una Juventus. Yo lo que digo es que porque la sensación general que hay es como que no, es que el fútbol italiano es un desastre porque mira cómo están. Pero lo que creo que no todo el mundo está consciente es que yo creo que el fútbol italiano está saliendo de ese bache en el que entró. Porque justamente 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hasta después de la pandemia. Y ojo. Hasta después de la pandemia. Ahí el fútbol italiano, lo único que se sabía, el fútbol italiano era Juventus llegó a la final. De resto, la Roma no daba pie con bola prácticamente, por ahí se metió en una semifinal agónica en una Champions, pero muy puntual, uno por ahí, uno por allá. Entonces yo siento que ya el punto más bajo de esa crisis del fútbol italiano pasó. Ahorita viene como que la parte, pero la subida no es de una, porque lo que te digo de los equipos, o sea, los principales equipos no compiten a nivel económico con el 14º de la Premier League. No, claro, a ver, el mercado futbolístico ha cambiado muchísimo, inclusive el fútbol ha cambiado mucho. El fútbol hoy por hoy no es lo que era en los comienzos del 2000, ha mutado mucho. Pero, por ejemplo, hay algo que sí quiero destacar. Si bien una de las mediciones que estamos dando es equipos italianos que han llegado a últimas instancias en las últimas temporadas. Pero, por ejemplo, voy a poner este caso particular, que es de uno de los más grandes de Italia, el Inter de Milán. De esas 2 finales, yo por lo menos me quito el sombrero con la primera final. Sí, la del City. La del City, porque ese City venía como el equipo todopoderoso, y el Inter prácticamente lo frenó en la final, porque pudo haber no fue ganado. la plena, Pudo no haber fue la ganado el Inter. planadora. Pero con el PSG, que el PSG no tiene la misma historia que el Inter. No habían ganado Champions. Y por ahí algún Bueno, el Manchester romántico. City tampoco, ¿no? Sí, el Manchester City tampoco. Pero por ahí algún romántico puede decir esto, lo otro, que te comas 5 de un equipo que no ha ganado la Champions, Sí, que tú has jugado finales, que tú has ganado finales, a nivel de experiencia como institución, lo sabes. Hoy por hoy, en esta instancia, en esta temporada de la Champions, que te elimine un equipo que nunca había jugado la competición, por ejemplo, el caso de la Juventus, lo que veníamos hablando también. Mira, de este nuevo formato, que la Juventus, el máximo ganador de Scudettos de Serie A, no haya podido pasar Los playoffs. de los playoffs de este nuevo formato, es inaceptable. Sí. El Milan también. A ver, pero el Milan, que tú mismo lo dijiste, disculpa Félix, que tú mismo lo dijiste, han pasado 20 años y no estamos ni cerca. Sí. Bueno, más o menos, pero a ver, 20 años. Así fue el Milan en lo que fue los 70, los 80, los 2000, que hoy por hoy hemos visto un Milan en Europa muy irregular y todavía es el segundo equipo con más Europa. Entonces, al fanático del fútbol italiano, los tifosos, por ahí sí como que... No, claro, a ver, pero lo que yo te digo es, no estoy diciendo que esa no sea la situación, claro que pega muchísimo, pero lo que creo que nadie se acuerda es que las últimas, o sea, hace 10 años, y lo que te dije, hasta la pandemia, digamos, entre 2014 y 2020, 2021, el fútbol italiano no era nada. O sea, ahorita por lo menos tenemos este conteo que hacemos de 7 finales. O sea, nada. La Juventus nada más llegando a la final, la Roma que se metió en una semifinal de Champions, bueno, es que el Inter que perdió una final Hubo 2 bandereras por ahí, la del Milan, la claro, del Inter. pero por eso lo digo. Entonces, digo, siento que ya está como que saliendo un poquito, ni de broma comparable a esos niveles. Pero bueno, o sea, quizás no, o sea, a lo que voy es a tumbar un poquito ese discurso de bueno, que el calcio es un desastre y ya, porque sí, porque yo creo que hay muchas cosas y que una entran pregunta, yo te quiero hacer una pregunta, de acuerdo a tu balance, para ti, ¿qué es lo que hace
que la gente piense eso? O sea, es el tema del presupuesto, es el tema de las directivas, No, bueno, es el tema político, inclusive es el dentro de la tema, liga. yo creo que son muchas cosas. Primero que la selección no la vemos jugar un mundial desde 2014, no solo eso, sino que en 2010 y en 2014 no superó la fase de grupo, entonces queda la idea Italia, la selección de Italia, de donde viene el fútbol italiano, a nivel internacional no hace nada desde 2006, No, pero desde hace Hito, 20 años. tiene por ahí una Eurocopa. Bueno, una Eurocopa, una final de Eurocopa, está bien, pero eso creo que la gente no lo toma en cuenta tampoco cuando se analiza Sí, la es selección. O sea, cuando nosotros hablamos de la crisis de la selección, por ahí el tema de la Eurocopa todo el mundo lo omite. Eso por un lado. El tema o sea, tú me estás preguntando por qué creo que la gente lo ve así. Por el rendimiento en Europa de los clubes, que como lo que vemos esta temporada, y también porque hasta hace no mucho, ya las últimas 5 temporadas ha cambiado y por eso hago ese balance, hasta hace no mucho el único equipo que ganaba la liga era la Juventus. Entonces, ¿qué nivel puede tener una liga Sí. en la que solo gana un equipo? Entonces yo creo que todas esas cosas pesan. Lo que digo, ya esa etapa pasó. Aunque Italia todavía no sabemos si va para el Mundial, aunque esté toda la crisis alrededor de la selección igual, no creo que sea el punto más bajo. Y estas cosas que hemos visto en las últimas temporadas dan un poquito de oxígeno y creo que van más allá de ser no, es que fue una buena temporada de casualidad de los equipos italianos, esa de 2022-2023, que tuvimos 3 finalistas italianos en las competencias europeas. No, o sea, porque ha seguido pasando. Lo que pasa es que este año el rendimiento no ha sido bueno, entonces, no, bueno, un desastre de nuevo. No creo que sea tan así, si lo veo yo. Pero bueno, creo que este debate va para mucho más y nosotros ya nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos pensado. Tenemos que ir cerrando el episodio de hoy. Déjennos ustedes en los comentarios qué piensan, si creen que los equipos italianos de verdad son competitivos o no son competitivos a nivel europeo. Le damos las gracias a Sabrina Ayuda que nos acompañó aquí en la producción y al señor Gustavo Adolfo Silva Pérez y nos vemos en la próxima, en el 42.